Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el fascismo logró hacerse en el poder en Italia, estableciendo un régimen político autoritario y ultranacionalista. Principios del fascismo italiano. El fascismo italiano ofrece un aspecto negativo y otro positivo. De una parte se manifiesta como un antiliberal y antimarxista, y de otro como la afirmación del valor absoluto del Estado y de la nación. En primer lugar, la doctrina fascista se pronuncia contra los postulados del liberalismo, individualismo e igualdad, que se le ofrecen como un régimen vacío y débil. El fascismo repudia a sí mismo al marxismo, combatiendo los principios que lo informan, material histórico, lucha de clases y desaparición del Estado, y proclama una concepción ideal y espiritualista de la historia. El aspecto positivo del fascismo italiano se centra en su división del Estado y de la nación, siguiendo la tradición de los griegos y de los romanos. El fascismo parte de la exaltación del Estado como espíritu, como una realidad no solo política, sino también ideal y moral. Italia entró en la Primera Guerra Mundial sin el consentimiento parlamentario y en contra de una opinión pública no intervencionista. Tras la pérdida de unos 600.000 hombres y con una deuda exterior superior a los 20 millones, los acuerdos de paz constituyeron una enorme decepción. La gran deuda exterior desencadenó una creciente inflación y la desmovilización del ejército produjo un aumento del paro. Los partidos políticos tradicionales no supieron hacer frente a esta delicada situación, y gran parte de la población empezó a apoyar a partidos extremistas, el Partido Comunista, una decisión del Partido Socialista y el Fasci Italiani di Combattimento, dirigido por Benito Mussolini. Desde 1919 la crisis económica produjo una fuerte tensión social. Algunos campesinos ocuparon fincas mientras los obreros industriales tomaron algunas fábricas. Las clases acomodadas fueron cerrando filas en torno al fascismo, al que consideraron el medio para frenar el comunismo. Yo les voy a hablar sobre Benito Mussolini. Este nació en Forte, Italia, el 29 de julio de 1883. En Forlì Pompoli también se inscribió en el Partido Socialista, en el cual desarrolló varias actividades sindicales, periodísticas y docentes en varias ciudades al norte de Italia. Cuando en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Mussolini fue expulsado del Partido Socialista por su postura ultranacionalista y favorable al ingreso de Italia en la contratienda. Se enroló voluntariamente y combatió hasta quedar herido en 1917. En 1919 creó en Milán los Fasci Combattimento, grupo armado con el cual se enfrentó a los socialistas, comunistas y anarquistas. En octubre de 1922 organizó la Marcha sobre Roma, junto a 40.000 milicianos fascistas llamados Camisas Negras. De inmediato se decidió organizar el Estado fascista, nacionalista, militarista, anticomunista, antiliberal, con estricta censura y fuerte propaganda estatal. La ideología fascista se basa en las siguientes ideas. Una ideología antidemocrática y contraria al régimen parlamentario que subordinaba cualquier tipo de libertad individual del poder del Estado y dirigido de forma totalitaria por un líder todopoderoso, el duce, y un partido único. La intervención del Estado en la economía, aunque apoyaba también la empresa privada. El dominio de la sociedad por el Estado, mediante el control de la educación y la información, así como también la represión a los que tenían opiniones distintas. Benito Mussolini al poder. El fascismo obtuvo un rotundo fracaso en las primeras elecciones de 1919, por lo cual Benito Mussolini decidió tomar el poder por la fuerza. Durante el primer año de gobierno, Mussolini disfrutó de plenos poderes, aunque con una apariencia de respeto de la democracia. Las elecciones de abril de 1924 las ganó la coalición de Mussolini a través de la violencia ejercida sobre los partidos de oposición. Poco a poco Mussolini y los fachos se fueron haciendo con el control de todos los resortes del Estado. En 1925 Mussolini anunció la instauración de un régimen autoritario por medio de una serie de decretos que suponían la transformación del Estado liberal en Estado fascista. Se suprimieron las libertades individuales, se eliminó el poder del Parlamento, se prohibieron todos los partidos salvo el fascismo y se creó una policía política para reprimir a la oposición. Además, se impuso un severo control de economía con el fin de conseguir la autosuficiencia del país. La política económica de los fascistas consta de 3 etapas. La etapa inicial, o también llamada de liberación de la economía. En esta etapa se eliminan algunos monopolios, se privatizan industrias y se reduce el gasto público, pero aún así el problema de la inflación persiste.
En la segunda fase se abandona la línea liberalizadora del Estado y este comienza a intervenir y a controlar la economía. En esta época, Mussolini se lanza a la actividad febril, se construyeron nuevos edificios, sobre todo en Roma, y nueva infraestructura, todo esto utilizado como propaganda para su régimen. La tercera etapa, llamada autarquía, se centra en la década de los 30. Los efectos de la crisis financiera en 1929 se van a notar en Italia a partir de 1932. Esta política económica consiste en que es el Estado el que tiene un control total sobre la economía. Esta política tomó más fuerzas en el año en que Italia invadió Etiopía y muchos países cortaron sus relaciones con Italia fascista. A finales de los 30, Italia se orienta hacia una economía de guerra. Un hecho muy importante fue los acuerdos con la Santa Sede en los Pactos de Letrán de 1929. Con esto se firma definitivamente la paz entre la Iglesia y el Estado italiano. El Papa, desde la toma de Roma por los partidarios de la unificación italiana de 1870, vivía recluido en el Vaticano y no reconocía al Estado italiano. Ahora reconocerá al Estado italiano y se normalizarán las relaciones. A cambio, el Estado reconoce al Estado Vaticano como un país independiente y le da una indemnización de 750 millones de libras. Con este pacto, Mussolini se ganó la admiración de los católicos de todo el mundo. De todas formas, la relación con la Iglesia pasaría por altos y bajos cuando Mussolini aumentó sus tendencias autoritarias.